vamos a ver otro concepto para ir abordando el tema de la electrónica. Nosotros en videos pasados habíamos visto el átomo, sus cargas eléctricas, habíamos visto la definición de corriente eléctrica y también habíamos visto la definición de tensión, de voltaje. Ahora lo que nos falta es ver qué es la resistencia. Bueno, la resistencia no tiene nada que ver con el átomo. O sea, nosotros habíamos hablado en corriente eléctrica sobre el átomo, qué sucede con él, cómo trabaja. Habíamos hablado en tensión eléctrica y habíamos hablado sobre el campo eléctrico de un átomo y que obviamente el voltaje tiene que ver con el estudio del átomo. Pero la resistencia no es así, no tiene que depender mucho del átomo ni de eso, nada que ver. Vamos a ver por qué es así. Para eso vamos a tener que volver un poco a la definición de corriente. Si tú recuerdas, y como ves acá en esta imagen, vas a ver que este átomo lo que está haciendo es aportarle un electrón a este que está acá, ¿sí? Entonces el electrón, este chiquitín que está acá, está viajando hacia él. Entonces hay un movimiento de electrón, por lo tanto, hay una corriente eléctrica. Por supuesto, acá yo te estoy mostrando dos átomos, que en la vida real, en los cables, generadores, esas cosas son miles de millones. Te estoy mostrando acá un ejemplo muy cortito. Bien, entonces el electrón está viajando hasta llegar hacia el otro átomo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese viaje no es tan fácil. Un viaje nosotros podemos imaginarnos lo siguiente, por ejemplo, imagínate un autito, voy a dibujar por acá, un pequeño autito así nomás, chiquitito, tengo un autito, ¿sí? Entonces, no es lo mismo viajar en asfalto que viajar en un lugar donde haya mucha piedra o viajar en barro, por ejemplo, ha llovido unos días y está formado con barros y esas cosas, y bueno, así diferente cantidad de terreno. Bueno, de igual manera los electrones cuando viajan lo hacen a través de un conductor, o sea, algo que le permita al electrón trasladarse. Entre esos, de muchos materiales, está el hierro, que nosotros sabemos que conduce la electricidad, está el cobre, está el oro, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, esos materiales, ¿sí?, hacen que el electrón pueda viajar a través de ellos. En cambio, hay aisladores, ¿sí?, que son otros materiales, como por ejemplo el plástico, el caucho, que no permite que los electrones viajen. Bien, ¿qué nos referimos con eso? Bien, al igual que el auto, no es lo mismo viajar en un lugar asfaltado que en un lugar con piedra, que en un lugar muy terrenoso o con agua y barro. El electrón le sucede lo mismo. Va a depender del tipo de material con que él se traslade. Al igual que el auto en un viaje, llegar a su destino va a depender mucho de cómo está el tráfico, cómo está la ruta, si la ruta es muy angosta o muy ancha, va a depender si hay baches, va a depender del tipo de camino, va a depender del clima, va a depender de un montón de cosas. Bueno, el electrón le pasa a la historia la misma, va a depender del tipo de material, va a depender de la distancia que tiene que recorrer, va a depender si ese material será grueso, será chiquito, va a tener que dar muchas vueltas. Va a depender incluso si es que hace calor, si es que no es lo mismo trasladarse a través de, por ejemplo, un cable que está frío, que trasladarse a través de un cable que está con suciedad, expuesto a la lluvia, expuesto al calor, ya muy caluroso. Bueno, el electrón le pasa la misma historia. Entonces, vamos a ver acá. Habíamos visto que depende del hierro, si tengo un material de hierro, ¿sí?, porque internamente, como está formado atómicamente un hierro, es diferente a un cobre, es diferente al oro, es diferente al aluminio. Va a depender si es que esté de cobre, va a depender también si es que esté de oro, va a depender de un montón de cosas. Bueno, esas cosas hacen que el electrón se le dificulte más ir al viaje o aminoren y bueno, un montón de cosas. Bueno, eso es la resistencia, ¿sí?, la resistencia al paso del electrón. Y es así como se define la resistencia. La resistencia depende mucho del tipo de material, su distancia, su sección,
Después vamos a ver más adelante. Prometí en otro video que te iba a subir sobre temperatura, no lo subí, pero espero hacerlo más adelante. Va a depender también de su temperatura, ¿sí? Entonces de acá viene una formulita. La formulita dice así, que la resistencia en un material va a ser igual al tipo de material multiplicado por la longitud de ese material dividido la sección de ese material, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que la resistencia que el electrón se enfrenta es el tipo de material, la distancia que tiene que, la distancia acá, la sección que tiene que ir acá, el tipo de material y otras cosas como por ejemplo la temperatura, ¿sí? Entonces todo eso hace que el electrón no se le haga tan fácil el viaje hacia el otro átomo. Aunque yo te muestre solamente este pedacito, la verdad que muchas cosas pasaron en eso. Y la forma de ilustrarlo es, por ejemplo, por citar un caso, a vos se te puede ocurrir otro, a ustedes, sobre un autito que viaja. No es lo mismo viajar en asfalto que viajar hasta la esquina de mi casa, que viajar hasta otra provincia o otro departamento, que viajar en un día caluroso, que en un día que hace frío, que en un día donde hace mucho tráfico, poco tráfico. Bueno, todas esas cosas influyen en el electrón y hace que no haya tanto. Entonces, hasta acá la definición de resistencias. Depende mucho del material y de muchas cosas. Ahora, ¿en qué se mide la resistencia? La resistencia eléctrica, su unidad de medida es el ohmio o el ohm con H, ahí está, ohm, ¿sí? Y su símbolo es una letra griega, omega, que es así, ¿sí? Entonces, mientras más resistencia tenga un electrón al paso de la corriente, entonces esta corriente va a bajar. Vamos a hacerlo con otra ilustración. Imagínate una manguera, ¿sí? Tengo una manguerita donde a través de esa manguerita tiro agua, donde esa agua sería como los electrones que viajan, que vienen por acá, ¿sí? Y si yo aprieto, ¿sí? A veces agarras con tu dedo y apretás un poco la manguera, bueno, ¿al agua va a pasar? Sí, sí va a pasar el agua, pero le va a costar a más porque hay más resistencia, se le hace mucho más chico donde puede pasar. Bueno, lo mismo sucede con la corriente eléctrica. Si la resistencia aumenta, la corriente eléctrica va a bajar. Baja la corriente eléctrica. Bueno, esto y muchos otros casos que se te podrán ocurrir. Quizás te lo pida un profesor o un trabajo, puedes ilustrarlo. Quizás esa sería una tarea, pensar qué otras ilustraciones o otras comparaciones me permiten a mí o le permitirían a los demás entender qué es una resistencia. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima.